Buenos días, profe. Ignorada.com. Por 2. ¿Hoy nos van a dar empanada o qué? Descarada. Uy, el profesor Héctor Fabio hincha de Cali, cagada. ¿Sí? ¿Ah? Uy. Chateando, ¿no creo? Tengo tarea. Ajá, claro. Hola muchachos, buenos días. ¿Qué onda? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días. ¿Bien, bien? Me deja a mí mal porque casi se me daña el portátil. F. Hola, ¿al fin pudo? Bueno, no son Es cosas O sea, menores. apenas vino a aprender, marica. Ah, menos mal. Menos mal. Al menos prendió ya. Ahorita falta que se me dañaron todos los archivos, marica. Oh, Hola, Bueno, profesor, feliz día. gracias, la verdad, muy amable. Vamos a ver. Bueno, chicos, mientras terminan de sus compañeros de conectarse, pues deseando que todos se encuentren bien, vamos a iniciar este segundo periodo. ¿Listo? Vamos a seguir con la secuencia con la que veníamos con respecto a lo de los temas de electricidad. ¿Listo? Yo a ustedes les envié las... no les he enviado las definitivas, ¿cierto? Ahora que termine la hora les envío las notas definitivas en tecnología del primer periodo. Hay dos estudiantes tres estudiantes que perdieron, así que esos 3 estudiantes les voy a enviar el trabajo de validación, por favor, para que lo hagan y lo entreguen hoy mismo, porque hoy tengo plazo para subir las notas a plataforma, ¿listo? Entonces, para que por favor me puedan colaborar con ello. Inicialmente, vamos a hablar un poco sobre, vamos a seguir hablando sobre la electricidad, ¿listo? Ese es el segundo periodo, pues vamos a mirar sobre ello también. Ya tenemos bastante tema abordado, entonces vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, alguien por favor que me defina qué es la electricidad. Alguien por favor que me defina qué es la electricidad. ¿Ninguno? Estamos en la inmunda. ¿Cómo así que en inmunda? Pues al parecer Discúlpeme, sí, ¿de qué estamos porque hablando? Profe, pues Es yo que puedo la decir que la electricidad. electricidad es una forma de energía, eso es lo que sé. una forma de energía. Muy bien. ¿Qué más? Que necesitan 2 cargas, ¿no? Negativa y positiva. Necesita 2 Una cargas. La forma de energía energía que no se crea ni que no se crea, destruye, que se transforma. Están leyendo Ay, la no se me misma escucha. página. Yo ni me metí a No, pille. Están leyendo la misma página. no, el mismo conocimiento. No, pille, Ay, yo no. para ser sincero, pero yo tengo que ¿Sí? estoy Lo cargando apenas primero que He trabajo. encuentran, abierto Google. lo primero que encuentran en Google, ¿no? Uy, no. Estoy cargando los trabajos Wikipedia. de artística, pana. Bueno, recordemos Venga, entonces, recordemos que la electricidad es una fuente de energía, ¿cierto? Es una clase de energía que se produce por el movimiento de los electrones, ¿no? Recordemos que
un átomo, todo está compuesto por átomos. Y los átomos están compuestos a su vez por ¿qué partículas? Electrones, protones y neutrones, ¿no? Electrones, protones y neutrones. Muy bien. Esos tres son las partículas que se componen los átomos. Bueno, aunque actualmente se sabe que hay otras partículas mucho más pequeñas que ellas, pero para nuestro conocimiento y para ¿Hay partículas más pequeñas nuestra... que esas? Sí, Ay, ¿cuáles son, profe? pues están los bosones, los hadrones, Ah, ¿sí? pues. Entonces, inclusive, actualmente se considera que hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas, que predice o que teoriza, porque pues no se ha podido comprobar, en la que cada partícula, cada electrón y protón está compuesto de algo más pequeño, que son unas pequeñas cuerdas que vibran, ¿sí? Pero pues eso es teoría porque hasta el momento no se ha podido comprobar. Pero bueno, para nuestros fines de lo que estamos hablando, nos interesa son los electrones. Los electrones son los que tienen carga negativa, ¿sí? Ven al perro. Alfredo, por favor. Denle de comer al pobre perro para que, que no la... Ok. En estos momentos sabemos que según el modelo atómico, el electrón es el que gira alrededor del núcleo y el núcleo está compuesto de los protones y los neutrones. Es decir, que los que pueden pasarse de un cuerpo a otro son los electrones, no los protones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que los electrones son los que giran libremente alrededor del núcleo, pues ellos son los que se desprenden y los que se pueden transmitir dependiendo de varios métodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ya en el resumen de la historia de la electricidad, algunos hablaron sobre, sobre las primeras personas que estudiaron la electricidad, ¿sí? ¿Alguien me recuerda algunos de ellos? Tales de Mileto, pero no me Tales de acuerdo. Mileto, muy Tales. bien. Don Tales, sí, muy bien. ¿Quién más? Porque hicieron unas muy buenas exposiciones. Uf, tremendas. Entonces, pues por eso, eh, ¿cuáles otros autores hablaron sobre la electricidad? Mm, ¿Mm? ¿Solo Tales? ¿Solo Don Joseph Tales? Quiere Henry, busco la diapositiva. Búsquenla eso, búsquenla ahí, ténganla ahí en la mano. ¿Sí? Robert Watson. ¿Y el que habló sobre la electricidad? Pues él creó el radar, creo. De Bueno. acuerdo por la exposición. Muy bien. ¿Alguien más? Nikola Tesla. Tesla, El dio del grandes bombillo, contribuciones. pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el del El del, bom- bombillo? el del bombillo es... Y miremos para el techo y miremos el bombillo a ver si nos acordamos. Miremos el bombillo que está dañado. El creador del bombillo fue el señor Thomas Alva Edison. ¿Sí? Entonces, Ese mismo. muy bien. Ya Entonces, me acordé miremos de que, otro. a ver, El Profe, ¿quién? a 2 segundos de que Benjamin Franklin, ¿no? Que ese no fue el de la cometa y el rayo. Muy bien, Benjamin Franklin, que fue el famoso sobreviviente de la cometa en medio de la tormenta y el inventor del pararrayos. Muy bien, Ese. gracias a él le debemos la invención del pararrayo. Y recordemos que un pararrayo es una varilla que tiene varias puntas en la parte más alta y pues ahí atrae a los rayos, porque pues los rayos tienen electrones y esos pararrayos hacen que, pues, que podamos estar tranquilos en medio de las tormentas eléctricas. Bueno, ¿alguien más? Sí. Espera a ver si me acuerdo. Profe, yo con esto inventé cómo quemar las neuronas. ¿Ah, sí? Bueno, Vamos a listo. revisar. Entonces, fueron muchos autores, muchos otros autores. Está Maxwell, está
Amper, bueno, hay muchos otros que no en su Algo el momento. perro Ese es que más tiene el huevo. apellido parecido a Colombia. Agustín, creo que es que llama. Colón. Agustín Coulomb, De sí. Colón, ese. Coulomb que no tiene Que él nada que tuvo ver que con la ver con cola. lo Ujú. de la polarización y la electrización, creo. Él fue el que estableció la ley de la fuerza entre dos cargas. Muy bien. Ajá. Bien, entonces todo eso, miren que la fuerza, existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? La gravedad, La fuerza de la gravedad. ¿Qué más? electromagnetismo, Muy bien. generación nuclear fuerte, Sí, señor. generación nuclear débil. Muy bien. Esas son las 4 fuerzas fundamentales. ¿Sí? Uy, ese guajiro. Entonces, en estos Vuela, momentos hablamos de la fuerza electromagnética, porque es la que tiene en cuenta los electrones, ¿sí? La electricidad, la fuerza electromagnética, esas 4 fuerzas, pues la primera, la fuerza gravitacional, es la que se conocía desde hace más de 400 años, que fue Newton fue el primero en explicarla. Después sigue la fuerza electromagnética, que entre el siglo XVIII y XIX la explican. Y la última, que es la más reciente, las 2 últimas son las más recientes, que son la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que solamente hasta el siglo pasado se comenzaron a explicar cuando comenzaron a ver lo de la física cuántica y las plantas nucleares. En este caso, la electricidad es un fenómeno muy reciente, estamos hablando menos de 300 años si lo comparamos con toda la historia de la humanidad. No hace menos de 300 años todavía teníamos velas, ¿sí? Y ahí sí como en las fincas cuando no hay energía o en las casas que nos toca irnos a dormir temprano. Entonces, ese fenómeno de la electricidad pues ayudó mucho el desarrollo del ser humano, tanto comercialmente como en su forma de vivir. Ahora, por ejemplo, si se nos llega a ir la energía, qué aburrimiento. No, dependemos mucho de la electricidad, ¿sí? Y cuando se va No la podemos enviar las tareas. no me pueden enviar No, pues tareas, quedamos en la pobrecito. finca también. Lo primero que hacen en la casa es mirar a ver que no se dañe nada de la nevera, que no abran tanto la nevera para que no se descongele tan rápido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos esos aparatos eléctricos que tenemos en la casa, pues obviamente dependen de la electricidad, ¿sí? Y nuestro estilo de vida depende mucho de la electricidad, mucho. Hay muchas personas que no les gusta ir al campo precisamente porque allá no tienen conexión de Wi-Fi, de electricidad y se aburren muy rápido. Otras personas sí les gusta. Entonces, todos esos hechos recientes han marcado mucho nuestra vida. Ahora, por ejemplo, la electricidad que llega a nuestras casas, pues lleva un tratamiento o sufre un tratamiento muy grande para poder que llegue a nuestras casas. ¿Cómo creen que se transmite o cómo creen que llega la electricidad a nuestras casas? ¿De dónde viene? Por los famosos transformadores, Por los ¿no? famosos transformadores. Bueno, ¿y qué es un transformador? Profe. Pues que hace que la energía se adapte, digamos, porque es que viene muy fuerte o algo así por el estilo. Entonces lo que hace es transformarla de modo a que Transforme. cuando llegue a los enchufes y a los bombillos, se adapte, ¿sí? Ujú, No sé cómo es la palabra, pero sí, eso. muy bien. Bueno, ¿de dónde proviene la electricidad que llega a nuestras casas? Ya sabemos que los transformadores ayudan, valga la redundancia, a transformarla. Pero ¿de dónde viene? De las represas, ¿no? De las represas. La que llega aquí al Caquetá, ¿de dónde viene? Aquí es Huila, ¿no? ¿Y de dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Betania? No. La represa de Betania, muy bien. Ujú. El Quimbo fue la que hicieron ahorita, pues recientemente, ¿no? Que también queda ahí entre Garzón y La Plata, pero pues la represa de Betania es la que suministra energía toda la parte del Caquetá, ¿cierto? ¿Pero qué es una represa? Es donde por la fuerza de hidro... Ay, ¿cómo es? La fuerza del agua.
Ujú. Hidráulica. Es como un estancamiento de agua. Hidráulica, no sé. Hidrostat. No, hidráulica, yo no sé, algo así. Profesor, Que lo todos único quieren que hablar hace al es mismo burlarse tiempo de y no se les nosotros. entiende nada. De verdad. Hemos visto la represa, pero yo creo que no sabemos como tal qué es. Vemos que es como un Hasta estancamiento fotico de hay agua, allá. Ajá. pero Se pues parece al mar. Pero no es tan salado. Bueno, Igualito. una Es represa. idéntica al mar, pana. Una represa es una estructura, ¿cierto? Que hacen en un río. Entonces, lo que hacen es estancar el agua, y solamente le da paso, se le hace dar paso por unas compuertas. Es decir, abren unas compuertas para que el agua que viene, pues entonces caiga con más velocidad, y al caer con más velocidad, pues entonces llegan a unas turbinas con mayor fuerza, y esta agua que cae pues hace mover las turbinas, ¿sí? Y al mover las turbinas pues entonces produce electricidad. ¿Listo? ¿Cómo? Pues vamos a verlo más adelante. Pero básicamente es eso, ¿sí? Por ejemplo, por eso cuando ustedes miran la represa es agua estancada, ¿sí? Es como si fuera, por ejemplo, una laguna o un lago, Profe, ¿sí? ¿Sí? luego de que el agua sale de la represa, ¿va a desembocar a los ríos o a dónde va a dar esa agua? Esa agua sigue el flujo normal, ¿sí? Sigue el flujo normal del río. Lo que pasa es que le colocan la represa para estancarla, para que entonces tenga mayor fuerza al caer. Ok, entonces, pero ¿qué pasa? Claro, el agua sigue su flujo normal, su flujo normal. Por eso, cuando hay creciente, por ejemplo, cuando llueve mucho, y por ejemplo el río donde está la represa de Betania crece, entonces tienen que cerrar las compuertas. ¿Por qué? Porque entonces ya hay mayor cantidad de agua de lo normal, y entonces puede haber una sobrecarga en la capacidad de almacenaje de la electricidad. Entonces, por eso cuando hay crecientes, cuando los ríos crecen en las represas, cierran las compuertas, y puede haber un problema en la parte de abastecimiento de electricidad, pero eso es mientras pasa la creciente. Por eso las represas tienen otras compuertas, hacen unos desvíos para que cuando el agua, hay mucha cantidad de agua, entonces pueda irse por otro lado para descongestionar la represa. ¿Sí? Por ejemplo, es la represa del Quimbo, que no hace mucho se hizo. Fue muy criticada porque primero que no había necesidad de hacer una represa ahí. Y segundo, toda esa agua estancada lo que hace es que las especies nativas, es decir, primero lo que hacen es inundar una zona boscosa. Entonces todo el bosque, en donde antes había todo bosque, todo eso va a quedar bajo el agua. Entonces todos los animales y la fauna, todo va a quedar bajo el agua. Segundo, como todos esos árboles quedan bajo el agua, esos árboles con el tiempo se van a podrir, y entonces el agua no es ni apto para el consumo humano ni para los peces. Entonces esa agua estancada, por lo menos en los 10, 15 años, no serviría para consumo ni para que vivan animales ahí. ¿Por qué? Porque pues por ser estancada, recuerden que un animal, un pez, necesita oxígeno, y un agua estancada no tiene oxígeno para los peces. Entonces, por eso fue muy criticada en ese momento. Bueno, eh, la represa de Betania entonces lo que hace es eso, ¿no? Se abren unas compuertas, el agua cae con mayor fuerza, y recuerden que a medida que el agua va cayendo, va adquiriendo mayor velocidad, y entonces a lo último hace girar unas aspas, una especie de turbinas con mayor fuerza. Y esas turbinas al moverse generan electricidad, ¿sí? Entonces, pero esa electricidad no, estamos hablando de millones de voltios. Es decir, una electricidad con mucho voltaje. Entonces lo que tienen que hacer es pasarlo por varias estaciones eléctricas. Entonces los que han viajado, por ejemplo, al Huila, han visto unas estaciones eléctricas, ¿sí? Donde dice que peligro, no pase, pues alto voltaje, pues
Entonces, los millones de voltajes que salen de la represa, entonces tienen que ir a subestaciones para disminuir el voltaje. Y a pesar de eso, cuando salen de esas subestaciones, aún sigue siendo muy alto el voltaje. Estamos hablando de 2000 o 5000 voltios. Entonces, los transformadores, como ustedes los decían hace rato, entonces lo que hace es disminuirle el voltaje para que a las casas llegue un voltaje de entre 110 y 130 voltios, que es el que usamos en los enchufes y en los aparatos electrónicos. ¿Listo? Entonces, todo ese camino a la electricidad todo ese camino es el que toma la electricidad desde la represa hasta nuestros hogares. Por eso, cuando se va la energía y llegan los comunicados de la electrificadora, entonces que hubo un problema en la subestación de Altamira, en la subestación de Gigantes, porque pues hay problemas en esas partes y entonces hace que no llegue o que no fluya normalmente la electricidad a nuestros hogares. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta que les tengo para Gente, ustedes. huevón. Claro, el internet de mi celular. Ah, ya volvió. Ya No, no el está internet del profe. ¿Cómo? Quedó ahí, pero no. Estamos Ve, hablando mal de usted, profe. menos mal todo está Ve, ya grabado. volvió la profesora. Menos mal todo está No, ¿Está grabado. grabado? no ¿Está estamos grabado? hablando mal de usted. Uy. Yo sí decía que los muchachos estaban muy calladitos. Bueno, sí hay fallas en estos momentos acá, por ejemplo, Está pasando de los espejos, oigan. apareció el logo de que no tengo internet. Bueno, entonces, como les mencionaba, ese camino que lleva que corre la electricidad desde la estación de Betania hasta nuestros hogares es un camino largo, de varias transformaciones hasta que llegue a nuestras casas. Ahora la pregunta es, en nuestras casas sabemos que el voltaje tiene que estar entre 110 y 130 voltios. No puede estar más porque eso quiere decir que hay problemas. ¿Listo? En todas las casas existe algo que se llama el contador, pero no es el que cuenta, ni el que le lleva las cuentas al papá. El contador eléctrico. ¿Para qué sirve el contador eléctrico? Para medir cuánta energía se consume al mes. Para medir cuántas de energía se consume al mes. ¿Qué más? ¿Qué es el contador eléctrico? Uno siempre le causa curiosidad de a ver cómo está ese contador, ¿no? Si está girando muy rápido o está girando Otros lento. les ponemos un imán. Otros le colocan un imán. ¿Es donde se mide la energía? Es el aparato que nos permite saber cuántos kilowatts Por de hora. energía, kilowatts hora, estamos consumiendo en un mes. ¿Sí? Entonces vemos cómo cómo gira, ¿cierto? Entonces, cuando ya comienza a girar muy, muy rápido, entonces la mamá dice, desconécteme esos aparatos, no me deje conectado el computador, apágueme la luz. Entonces, porque todo eso hace que el contador entonces comience a girar más rápido. ¿Qué aparatos eléctricos de la casa hacen que gire rápido ese contador? La lavadora. ¿La nevera? La La nevera. nevera. El ventilador. Ventilador. El Ventilador. ventilador es mortal. Eso es El lo que aire más acondicionado. consume. El aire acondicionado es Ventilador. el que más consume. Sí. No, pero uno que va a tener aire acondicionado. Pero uno que va a tener Ay, aire pues acondicionado, perdón. uno que lleva. Pues perdón. ¡Nacha! Uno que es de Ventilador, barrio, fijo. pana. Somos pobres, Laura. Hablemos humildemente. Ventilador. Hablemos Uno que ni humildemente. ventilador tiene. Esta Perdón. gente es que rica, chaquis, que ventilador. Yo ni Mucha gente les Mira, toca no es puedo así. decir nada porque ya Eso. estaba hablando humildemente, pues. Ventilador manual. Bueno, Eso. por ejemplo, un Bueno. aparato que consume bastante energía es la plancha. ¿Sí? O La plancha. Yo menos dije. plancha el uniforme. en- Menos Vale, plancha el Charlie. uniforme. Sí, mira. La plancha es un aparato que consume no bastante energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que creo que alguna vez lo mencionábamos. La plancha la energía. lo que hace es para poder calentar, o todo aparato eléctrico que caliente,
es porque en su interior tiene una resistencia, ¿sí? Una resistencia. sí, verdad. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los circuitos eléctricos que las resistencias se calentaban? Entonces, Alfredo, quemar una. algunas se quemaron. Entonces, cuando esas resistencias se calientan, entonces pasa esa temperatura a la parte de abajo de la plancha, ¿cierto? Y por eso es que la plancha se calienta. Pero para que pueda calentarse esa resistencia necesita mucho voltaje, por eso consume bastante, ¿sí? Lo mismo la estufa eléctrica. Las estufas eléctricas consumen bastante energía, ¿sí? Entonces miremos que, por ejemplo, la hornilla, ¿sí? La parte ahí de la estufa se pone al rojo vivo, ¿sí? Al rojo vivo. Entonces lo mismo, es una Sí. resistencia que para poder calentarse, para ponerse al rojo, necesita mucho voltaje. Por eso muchas personas le huyen a las estufas eléctricas, ¿sí? Porque consumen bastante energía. La nevera también, la nevera. Por ejemplo, la nevera es curioso, ¿no? La nevera porque la nevera tiene, aparte de todas las funciones que tiene, es un aparato que enfría y calienta al mismo tiempo, ¿sí? Enfría por la parte de adelante y calienta por la parte de atrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las neveras viejitas que tenían la parrillita en la parte de atrás, pues uno colocaba ahí las medias por la noche para que se le secara el otro día, ¿cierto? Que es que se me Uno olvidó. coloca, profe. Ah, bueno, entonces coloca, entonces tampoco estoy tan desactualizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uy, que los calzones, que los boxers allí rapidito porque no Que el tenían uniforme para el limpio, otro día. que el uniforme para el otro día, todo Los allí, tenis de física. ¿sí? Los tenis de tela que se demoraban en secar, que se demoran en secar, entonces uno los colocaba ahí, pero lo primero que le decía Sí. la mamá es que no me esté escurriendo agua, porque me daña la nevera, ¿sí? Entonces uno tenía que colocarlos un poquito para que escurriera un poquito el agua y se colocaban allí. Entonces miramos que, claro, la nevera por tener esa doble función también consume bastante energía, ¿sí? Consume bastante energía. Entonces, el televisor, por ejemplo, no consume tanto, ¿sí? Hay otros aparatos que no consumen tanto. Menos mal. Pues está entre lo normalito, ¿sí? Pero de todas maneras los papás le sacan la excusa a uno que consume mucha energía para que lo pague. Entonces, Oh, Profe, ahora los cargadores cuando uno los deja conectados, uy, no, mejor dicho, martirio eso. dejarlos conectados. Eso es verdad. O también, por ejemplo, trabajar con el portátil o con el celular cargándose, ¿sí? Eso es, primero, el aparato electrónico se sobrecarga porque usted lo está utilizando y le está cargando. Por eso lo conveniente es que el celular o el computador se cargue estando apagado, ¿sí? O por lo menos el celular en modo avión. Carga más rápido, ¿sí? Y entonces no se esfuerza tanto el aparato. Mm, ¿Qué les iba a decir antes de que se acabe la clase ya? Porque ya nos va a cerrar, ya nos va a sacar Zoom de la conferencia. la nota. Las notas se las envió ahorita al grupo. Les tomo una foto a la planilla y se las envío. ¿Listo? ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Alguna mentira seguro. Que Bueno, nos quiere mucho. entonces, todos estos aparatos electrónicos y eléctricos de la casa. Ya me acuerdo. Entonces, todo eso hace que el contador pues gire mucho más rápido. Y entonces lo que decía Kevin, hay personas que tienen la creencia de que colocándole un imán en la parte de atrás del contador va a hacer que gire más lento. No voy a decir que sea verdad o que sea mentira. Sí, es verdad. No voy a decir que sea verdad o que sea Pero uno mentira. nunca sabe. Porque después Giuseppe, ¿es viendo verdad o no? que el profesor No de sé si sea tecnología. verdad, pero cuando vienen a dejar el recibo, si le llegan a usted a ver un imán, le ponen una multa porque eso es. Ujú. Según los manes dicen que eso hace que el contador no cuente igual de exacto como va, pero pues la verdad no sé. Pues eso dicen. Lo que pasa, muchachos, es que Con malas no es lenguas. que ponga más lento el contador. Ojo, es que el contador es un aparato eléctrico, ¿sí? Y todo aparato eléctrico y electrónico cerca de un imán se altera.
Si ustedes colocan un imán cerca de su computador, se va a alterar, ¿sí? Inclusive lo pueden dañar. Lo mismo cerca del televisor, ¿sí? Pues ustedes no van a ver ahí directamente que se dañe, pero puede sufrir problemas internos. Entonces lo que hace el imán no es que le disminuya la cantidad de voltaje, sino que altera el funcionamiento del contador y lo puede dañar. Por eso las empresas de electricidad, lo que dice Kevin es verdad, no es, si le ven con un imán en el contador, lo pueden multar. Primero porque pues está cometiendo fraude y segundo porque está dañando un aparato de la compañía que no es para nada barato si se llega a dañar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Por eso ustedes, cualquier imán, obviamente pues tiene que ser un imán potente, no puede ser cualquier imancito ahí, sencillo. Pero cerca de sus aparatos electrónicos como el celular, tablets, no dejen imanes, porque visualmente puedes ver, puede ser que no tenga daño, pero internamente sí. ¿Listo? Visualmente en algunos televisores les queda una cosa morada. Exactamente. Por ejemplo, los computadores de antes, los gorditos, ¿sí? No los planos. Ellos, por ejemplo, si usted le colocaba un imán cerca de esa pantalla, quedaba inservible, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, por eso digo que son creencias, son creencias. Y es que mucha gente tiene en sus casas un imán grande de ojos de parlante, que son así redondos, pegados en la parte de atrás del contador. Y con eso entonces ya no consume tanto energía. Y usted le pregunta a cualquier persona y responden lo que dice Kevin. Yo no sé si es verdad, pero yo he visto que llega más barato. ¿Sí? Yo no sé si sea verdad o cómo funciona, pero el funcionamiento se puede explicar de esa manera. El campo magnético del imán altera el funcionamiento del contador. ¿Listo? Eso no quiere decir que vayan ahorita a ensayar a colocar imanes allá detrás del contador, no. Y que es que el profesor de No es tecnología que se les vayan dijo. a tirar ahorita el contador, muchachos. Sí, no. Y tampoco es que vayan a ensayar con sus celulares a ver si es verdad que se daña con un imán, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Hay otras personas que colocan unos condensadores de gran capacidad. No, eso sí no sé cómo será, la verdad. Una vez lo escuché. Colocan un condensador de gran capacidad y eso sí hace que se vea reflejado menos el voltaje consumido en el contador. No sé cómo será, la verdad, pero eso sí lo escuché una vez. Bueno, chicos, entonces, para esta semana no vamos a dejar trabajito, ¿listo? Pero entonces, para la próxima semana, sí, esta es la primera semana del segundo periodo, entonces no Uy, hay sí, ningún profe, problema. porque hoy ya, mejor dicho, estamos que nos va a estallar la cabeza de tanta cosa, profe. Era mejor cuando estábamos en presencial. Bueno. Es que ni cuando estábamos en presencial dejaban tanto trabajo. Uy, sí, es Ok. verdad. Primer Bueno. profesor, profe, lo admiro, un corazón. Ah. Ok, ya. Ídolo, Entonces, crack. esta semana lo que vamos a hacer, chicos, es vayan leyendo en sus tiempos libres sobre la electricidad en las casas. ¿Listo? Sobre la electricidad que consumen los aparatos eléctricos, que es, por ejemplo, un kilowatt hora, que es lo que se mide en el consumo de energía. Y hablamos dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, entonces, Dios los bendiga, muchachos. Me alegra saludarlos. Que estén muy bien. Profe, no entendí qué. Que el consumo de energía. Perdón, profe, es que mi mamá estaba hablando. Que vaya y coloque un imán en el contador y nos dice cómo le fue. Ay. Ok, que vayan leyendo sobre la electricidad en la casa, el consumo de electricidad en la casa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el kilowatt hora? ¿Qué es lo que se mide el consumo de los aparatos? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Y vamos mirando, por ejemplo, el recibo de la luz. Vamos a ir entendiendo un poco sobre ese recibo de la luz. Bueno, ¿Listo? profe. Y entre 8 días hablamos. Bueno, chicos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, profe, feliz día. Profe, Bueno, feliz día. gracias, lo mismo. Luego, Muchas Chao, gracias, profe. Alfredo. Chao, Gracias. chao, 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 Bueno, chao, 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 chao. chao, chao. Eso, conejo y todo. Chao, chao, chao. Chao. Ven internet.